todo el mundo. Sí, vamos a ofrecer hablar en punta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra que la charla empiezo a la 1 y termino a las 4. Sí, muy bien. Esto es una charla ligera, por suerte. Esto está grabado de alguna forma, así que los detalles voy a pasar más bien rápido. Si alguien quiere mirar esto lo puede mirar de otra forma. Ya me indicó Manuel mi primer error. Cuando yo era chico, México se escribía con J. De Colón, pero tal vez nadie. Bueno, este es el plan de la charla. Voy a hablar del modelo de Ehrenfest brevemente. Después, sobre la paradoja de Parrondo. Esto es cuántico, esto es clásico. Y después, algo cuántico. Voy a suponer que nadie sabe lo que es una caminata cuántica. Y prácticamente voy a suponer que tampoco saben lo que es una caminata clásica. El primer ejemplo que vale la pena considerar para definir ciertas nociones es el modelo de Ehrenfest. Consiste de dos urnas y un número de bolas, 2n. Cada una de ellas tiene una etiqueta marcada. Existe la bola número 17, la número 48, y están distribuidas entre las dos urnas. Del lado izquierdo tengo R de ellas y del otro lado 2n. El estado del sistema es el número de bolas que tengo a la izquierda. Cada segundo, ahora introduzco la dinámica, cada segundo o cualquier otra unidad de tiempo, digamos segundo, elijo al azar uno de los números de 1 al 2n con la distribución uniforme, me fijo dónde está la bola que tiene el número que ha salido, digamos 17, y la cambio de 1. Si está a la izquierda, va a la derecha; si está a la derecha, va a la izquierda. Obviamente, el número de bolas puede o aumentar en 1 o disminuir. Si uno escribe, hay una cierta cadena de marcos que describe todo esto, y la matriz de transición es tridiagonal. El elemento 0 es la diagonal principal, porque no puedo quedarme en R, voy para arriba o para abajo. ¿Ven? Y la suma de las filas de esta matriz, esta es una matriz estocástica, es 1, por supuesto. El modelo este no es totalmente caprichoso. Ehrenfest es un estudiante de Boltzmann, que está mal escrito. La A está fuera del lugar ahí. Bueno, Boltzmann había demostrado el teorema H, que dice que la entropía aumenta con el tiempo, en principio deducido a partir de las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton en segundo orden son reversibles en el tiempo. Es imposible haber deducido esto de esta forma. Llegó a toda clase de discusiones. Lo que hizo Ehrenfest fue construir el modelo que voy a describir ahora un poquito más, mostrando que la noción de reversibilidad y recurrencia son más sutiles de lo que uno cree. Las dos cosas importantes de tener en cuenta son las que he marcado acá. Uno puede probar que si espera indefinidamente, sin límite en el tiempo, cualquier estado es lo que se llama recurrente. Si empiezo con 3 bolas de este lado, y inmediatamente va a haber o 2 o 4. Pero si espero bastante tiempo, mucho tiempo, eventualmente vuelve a haber 3 bolas, con probabilidad 1. Cualquier estado es recurrente. ¿Está bien? Esa es una noción importante. Acá está la definición de lo que es ser recurrente. Ser recurrente quiere decir que si llamo Fn super i, la probabilidad de regresar al estado i, antes i era 3, por primera vez en n etapas, y sumo estas probabilidades, es importante que diga por primera vez. De otro modo, estas probabilidades no se pueden sumar porque estoy haciendo overcounting, como se dice, contando de más. Esta es la definición de recurrencia. Uno puede probar analíticamente esto. La otra noción importante es el tiempo esperado de retorno. Como vuelvo en n etapas, si multiplico esto por n y sumo, esta suma es el promedio del tiempo que tengo que esperar cuando he arrancado del estado i, y uno hace la cuenta y resulta. Las consecuencias de estos
es lo que quería hacer Ehrenfest. La razón, acá se acaba el modelo de Ehrenfest muy rápidamente. Supongamos que el número de bolas era 2n, o sea que sea 20.000. Uno puede probar que si arranco de 0, el tiempo esperado de regreso es esencialmente 10 a las 6.000 años. Esto no es un typo, o sea, es muchas más veces que la edad del universo, de modo que un observador humano va a ver esto como irreversibilidad, va a ver que todo se está moviendo en un solo sentido, pese a que ese estado es recurrente. Si en cambio iniciamos con las bolas más o menos igualmente repartidas, en muy poco tiempo, más o menos 157 segundos, se vuelve a ese estado, en promedio. ¿Está bien? Esto me da lugar a haber introducido las dos cosas importantes, que son la noción de recurrencia y la noción del tiempo esperado para regresar a un estado que es recurrente. ¿Está bien? Bueno, esta es la moraleja que quería establecer Ehrenfest. Ahora, cambio de tema. Vamos a pasar a Parrondo. Como dije antes, el modelo de Ehrenfest, el paper de Ehrenfest es 1918, es un paper de Paul y Tatiana Ehrenfest, que es la esposa, era la esposa. No es un modelo caprichoso, sino que viene de una consideración física realmente muy importante. Bueno, el próximo modelo, que va a ser Parrondo en el fondo, viene de algo todavía más viejo. Yo era estudiante en esta época, cuando México se escribía con J, y es mi intento de hacer una máquina de movimiento perpetuo. Hay toda una historia en física, que acá está resumida muy, muy mal. En esta época, más o menos esta es la época de Ehrenfest también, hay trabajos que tratan de ver si es posible construir una máquina de movimiento perpetuo. Feynman no está hablando exactamente de eso, pero en las famosas Lectures on Physics de este año, tiene una sección, no recuerdo el número, pero si alguien tiene, es el volumen 1, creo yo, no estoy seguro. Bueno, acá dice, sí, miento, volumen 1, es la lección 46. Habla de dos máquinas termodinámicas. Acá, espero que si hay algún físico que nadie se ofenda. Para mí la termodinámica es el tema más difícil de toda la física. Cuántica es trivial, termodinámica es muy difícil. Tiene dos máquinas que combina de cierta forma para obtener trabajo. Estas dos personas, Juan Manuel Parrondo, a quien yo conozco, escribieron unos años después un análisis crítico de lo que había escrito Feynman, todavía en el lenguaje de termodinámica, por supuesto. Inmediatamente, al muy poco tiempo, estas dos personas en Australia consiguieron borrar toda la termodinámica de lo que había hecho Parrondo y Feynman y hacer un modelo muy, muy, muy sencillo, que es el que yo quiero describir. O sea, la paradoja de Parrondo aparece realmente en termodinámica, pero vamos a dejar eso. Vamos a hablar de dos juegos. Cada uno de ellos, el jugador juega contra la casa, y el juego es perdedor cuando uno se queda sin plata. Cuando la ganancia como función del tiempo es una función que se hace más y más negativa. De un juego perdedor, la fortuna del jugador empieza en 0. Acá estoy ploteando la fortuna, que podría ser positiva o negativa. Tal vez sube al principio. Suponemos que estamos jugando una vez por segundo. Y eventualmente esto empieza a ir para abajo. Este es un juego perdedor. ¿Está bien? Un juego ganador sería un juego donde eventualmente, pese a ciertas oscilaciones, empieza a ir hacia arriba. Un juego 1, que es sumamente elemental. El jugador juega contra la casa, pero tiene una moneda equilibrada, se dice en castellano. O sea, la probabilidad de ganar cada vez es un poco menos que un medio. Mu es un parámetro que vamos a elegir adecuadamente más adelante. Es importante que es positivo,
O sea, no hace falta ninguna matemática para darse cuenta que un juego como este tiene que ser perdedor para el jugador, porque está jugando con una moneda cargada a su contra. ¿Está bien? El juego 2 no tiene nada que ver con el juego 1. Olvidémonos del juego 1. El juego 2 es más complicado. Va a haber dos monedas. Cada una de ellas va a tener una cierta probabilidad de ganar. Y estos números, si yo jugara contra ustedes, ustedes quisieran que la moneda esté siempre cargada a favor suyo, pero yo tan tonto no soy. Las monedas entonces, una está cargada a favor de la casa y otra en contra de la casa, o al revés. Y en cada momento uno elige qué moneda va a usar. Y la regla es la siguiente: si la fortuna en ese momento es un múltiplo de 3, como 0, o 27, o menos 18, múltiplo entero de 3, en ese caso se usa la moneda cuya probabilidad es esta. En los otros casos, por ejemplo, 16, 48, se usa la otra moneda. ¿Está bien? Ese es el juego. La pregunta es, ¿será ganador? ¿Será perdedor? Lo que queremos es saber, en el tiempo n, qué probabilidad tiene uno de ganar. Claramente, si esta probabilidad es mayor que un medio, eventualmente estas ganancias se van a ir acumulando. Si es menor que un medio, se van a acumular para el otro lado. ¿Está bien? Inicialmente es muy fácil ver cómo analizar este juego. Como 0, siempre empezamos con fortuna igual a 0. Como 0 es un múltiplo de 3, entonces claramente usamos una de las monedas. La próxima vez, o bien fuimos hacia arriba o hacia abajo, estos no son múltiplos de 3, y ahora tenemos que usar la otra moneda. La próxima etapa ya es más complicada. De 1, uno puede ir a 0 o a 2, por ejemplo. Entonces, es muy difícil analizar esto. Y esto es lo que queremos hacer, calcular la probabilidad de que la fortuna, el tiempo n, sea un múltiplo de 3. Si sabemos calcular esta probabilidad, entonces sabemos que ahora vamos a usar la moneda que tiene probabilidad P1 de ganar, mientras que en el otro caso vamos a usar la otra moneda, con probabilidad P sub 2. O sea, se parten todos los posibles valores de la fortuna en tres conjuntos. Que son los múltiplos de 3, y estos dos que no son los múltiplos de 3, pero conviene separarlos entre sí. ¿Está bien? Y lo que uno quiere es calcular la probabilidad de estar en este conjunto, en este o en este otro. Y esto, acá entra Feynman. O sea, paralelamente a esto existía el asunto de las máquinas en termodinámica, y Feynman, enfrentado a este problema, no exactamente algo mucho más complicado que esto, dice, bueno, yo no sé calcular estos números, pero ¿qué es lo único que un humano normal puede asignar como probabilidad a estos tres conjuntos? Tienen el mismo tamaño. Feynman sugiere algo que viene la otra. Bueno, acá está un poco una cuenta. Si consiguiera calcular las probabilidades, entonces la probabilidad de ganar en el momento n es esta. Juego con P1, con una moneda, si estoy en la primera clase, y P2 en las otras dos. ¿Está bien? Lo difícil es calcular estos números. Y acá Feynman usa un poco de sentido común. Dice, voy a poner 1/3 en cada una de estas tres clases. Las clases que tenía antes, estas tres clases. Es muy difícil arguir cuidadosamente en contra de eso. Veamos lo que pasa. Si aceptamos entonces esto, bueno, hacemos la cuenta. Tenemos 1/3 por P1, más 1/3 por P2, más 1/3 por P2. Sale esto. Uno hace la cuenta y sale este número. Y esto, acá el igual está mal, por supuesto, pero en principio está bien. Si mu es muy chico, esta es la aproximación de Taylor, ¿no es cierto? Me quedo con el término constante, que es más el término lineal. Hay términos cuadráticos acá, por supuesto, pero si mu es bastante chico, los puedo despreciar. Y es claro que si mu es muy pequeño, esto es mayor que un medio, debido a la presencia del 1/30. Basta que mu sea menor, bastante menor, que 1/30, y tenemos un juego ganador.
porque la probabilidad de ganar es más grande que un medio. En el momento n. Bueno, juguemos. ¿Qué pasa en la práctica? Esto es lo que pasa en la práctica. Pese al análisis de antes, que decía que el juego era ganador, el juego es también un juego perdedor. En este argumento intuitivo de Feynman, algo debe estar mal. De paso, esta no es la paradoja de Parrondo todavía. Yo no he usado la palabra paradoja, salvo por error ahora. Si la simplificación de Feynman nos lleva a un error, entonces hay que hacer un poco con más cuidado la matemática. Hay que introducir una cadena de Markov que tiene 3 estados. Los estados son estas 3 clases de números enteros, congruentes con 0 módulo, congruentes con 3, no, con 0 módulo 3, o con 1, o con 2. En el primer juego, esto ni siquiera aparece, este es el primer juego, esto es una tontera realmente, pero es una forma de introducir una cadena de Markov aún para analizar ese juego. Y hay que ver cómo evoluciona la probabilidad de estar en cada uno de estos 3, esto es un vector columna, evoluciona de acuerdo a esta forma. Uno tiene la matriz de transición y si el n es bastante grande, si uno está sentado muy lejos, no ve la diferencia entre n más 1 y n. Acá podríamos poner infinito en ambos casos. Si existe un vector límite para estas probabilidades, ese vector va a satisfacer la ecuación que tengo escrito acá abajo. O sea, matemáticamente, pi es un autovector con autovalor 1 para la matriz P. Uno prueba que tal vector existe, normalizado adecuadamente es uno solo. Entonces, la forma de calcular pi sub n, ese vector, es hacer que el n crezca bastante. En la práctica, con n igual a 10, ya estamos ahí. Y para aplicar esto, primero en el caso del juego 1, que es realmente muy tonto, acá no hay ningún error. La intuición estaba perfectamente bien. Para el juego 2, la matriz es más complicada. En el juego 2, realmente P3 es igual a P2. Pero si tuviéramos 3 monedas, sería esto lo que tendríamos. Uno hace la cuenta, y todo esto es muy sencillo. Y tenemos una chance de corregir el error de Feynman, al menos si el n es bastante grande. Suficientemente grande que pueda reemplazar el vector pi super n por su valor límite. Uno hace la cuenta, reemplaza los valores que estamos diciendo antes y sucede que el desarrollo de Taylor correcto empieza así. Es un medio menos este coeficiente, signo menos es muy crucial, por mu. De modo que si el mu es suficientemente chico, puedo despreciar los términos superiores, digamos, y este número es menor que un medio. Y esto explica que el juego haya sido perdedor. Hemos resuelto la contradicción del segundo juego simplemente calculando esto de modo correcto. Eso es todo. Lo dije antes, la palabra paradoja todavía no ha sido mencionada. Lo que sí hemos visto que es muy difícil calcular esta cantidad y que si su valor límite es fácil, calcular el autovector de autovalor 1 de una cierta matriz de 3×3, eso es todo. Y así hemos visto que ambos juegos son eventualmente juegos perdedores. Muy bien. Ahora viene una idea nueva, que es combinar ambos juegos. Tenemos 2 juegos, siempre pienso, uno lo jugamos los lunes, otro jugamos los miércoles, el viernes a la noche, nadie tiene nada más interesante que hacer que juntarse conmigo a jugar este juego, pero la regla va a ser la siguiente. Va a haber una tercera persona que tiene una moneda que es totalmente balanceada, 50-50, y lo que vamos a jugar es una sucesión de juegos, que son o el juego 1 o el juego 2. ¿Cuál de los dos? Depende del resultado de tirar esta moneda, que es totalmente balanceada, con probabilidad 1 medio, de que sea cara o seca. Espero que seca se escriba así en castellano. ¿No? ¿Seca se escribe así? ¿Se dice seca en México? Este juego, ¿está bien? El juego de los viernes es una combinación totalmente balanceada de 2 juegos perdedores. Bueno,
ya tenemos el método para que hay que hacer todo de nuevo. Hay que buscar ese vector pi sub n, pero ahora hay que pensar quién es la matriz de transición. Y si uno piensa, lo que acá he hecho es sumar matriz habiendo multiplicado por un medio. Porque o bien sale cara o bien sale seca. Esta es la cuenta que hay que hacer. Uno hace la cuenta. Esta idea de combinar dos juegos perdedores es una, yo digo abstracta. Abstracta quiere decir sin mecánica, sin termodinámica. Algo que en principio un chico puede entender, mientras que lo otro es mucho más difícil. Acá Feynman no hace ningún argumento. Uno mira los lecture notes, Feynman, voy a abusar el lenguaje, dice, como cada máquina producía trabajo, las combino y obviamente produzco trabajo. O sea, la conclusión que diría Feynman a esto es la que cualquier humano normal haría, pero ahora tenemos un método más sofisticado. Ya sabemos que este argumento medio intuitivo de Feynman puede llevar a problemas. Entonces lo que hay que hacer es para esta matriz calcular el autovector de autovalor 1. Se entiende normalizado que la suma de las componentes sea 1. Teorema de Perron, Frobenius, etc. Uno hace la cuenta y esto es lo que encuentra, si hace las cosas bien. El primer término constante es este. Y después viene un signo menos multiplicado por mu. Como sucede que este número es mayor que un medio es esto, sucede entonces que la combinación balanceada, dos juegos perdedores como eran anteriores, resulta un juego ganador. Esta es la paradoja de Parrondo, o sea, la historia esta pinta. Ambos iban para abajo, este eventualmente va para arriba. Se entiende, por supuesto, que un día en particular, la fortuna puede no tener exactamente esta forma. Esto se entiende que es el promedio de jugar esto muchas veces. Ok, se acabó la paradoja de Parrondo. Yo termino la charla mucho más temprano, no pasa nada grave, ¿no? Nadie se ha quejado nunca de semejante cosa. Bueno, yo quería llegar acá a la media hora y tan mal no estoy. Bueno, si alguien no sabe quién era Feynman, Richard Feynman fue uno de los físicos más brillantes del pasado, pero se equivocaba. Uno podría imaginarse que se equivocaba muy seguido, eso es totalmente falso. Entonces la segunda parte de la charla, que tiene que ver con caminatas cuánticas, vamos a ver lo que eso es, de algún modo está inspirado muy directamente por Feynman. Un par de personas eran muy amigos de Feynman y en los años 70, la pregunta que le hacían a Feynman básicamente es si a medida que las componentes en una computadora son cada vez más chicos, llegará un momento en el cual las leyes que haya que usar para entender cómo funciona esto internamente deben ser las leyes de la mecánica cuántica. Para mí, la mecánica cuántica es qué sucede con sistemas sumamente chicos, donde no hay ninguna experiencia macroscópica, que es la que tenemos todos presentes. Bueno, Feynman escribió un trabajo. Esta no es la única cosa que hizo, pero esto es en respuesta a la pregunta de esta gente. Escribió otra cosa, no escribió realmente. Hay un modelo, checkerboard model de Feynman, está en el libro de Feynman y Hibbs. Feynman trató de discretizar la ecuación de Dirac. Relativista, hay un cierto modelo, cuando uno construye la versión discreta de la ecuación de Dirac, discretizando en tiempo y en el espacio, básicamente de ahí nace la idea de lo que hoy en día se llama un quantum walk. O sea, Feynman nunca usó la palabra un quantum walk, pero la gente de esa época reconoce que Feynman fue uno de los primeros en pensar en eso realmente. La ecuación de Dirac, por supuesto, es cuántica, además es relativista, dejemos eso de lado. El primer paper que define un quantum walk, al menos un ejemplo concreto, es unos años más tarde. Él es Aharonov y dos autores más, que
no tengo presente en este momento. El paper se llama Quantum Random Walks. Yo digo que la palabra random no es afortunada, son quantum walks. En mecánica cuántica no hay nada random. Hay una evolución unitaria, hay una interpretación de Born, si uno quiere usar la palabra probabilidades, pero esta es la definición y yo voy a darla en un momento. ¿Está bien? Entonces, esto es otra influencia de Feynman. No quiero hablar de esto. Este es un trabajo con un ex estudiante mío, donde vemos que la paradoja de Parrondo no exactamente esa, sino alguna otra versión de ella. Se puede usar tanto en el caso clásico como en el caso cuántico. Quiero decir que existen versiones de la paradoja de Parrondo más allá del mundo clásico también. Pero ese no es el punto de esto. Lo que voy a hacer ahora es introducir más o menos lo que es una caminata cuántica y hablar de cosas muy, espero yo, sorprendentes. La cosa básica de esta charla, lo de Parrondo, lo que tiene de interesante es que es realmente un resultado que uno no se espera y lo que quiero mostrar que en el caso cuántico también hay sorpresas, eso se sabía de hace mucho ya. Bueno, entre caminatas clásicas y cuánticas. En el caso clásico, la matriz de transición con la cual yo empecé ahí en el caso de Ehrenfest o en los modelitos estos de Parrondo, es una matriz estocástica. Quiere decir que las entradas son números reales, no negativos, y la suma en cada fila es igual a 1. Yo acá digo fila, a veces la gente escribe las cosas al revés y son las columnas, pero hay algo que suma 1. En el caso cuántico la diferencia grande es que esa matriz es reemplazada por una matriz unitaria. Y las entradas, ¿se dice entradas?, de la matriz son números complejos, por supuesto, no pueden tener módulo más grande que 1, ya que la matriz tiene que ser unitaria. En el caso muy grande, hay algo, no sé, y estocástica, en el caso clásico, cuando no solamente la suma de las filas, sino también las columnas es igual a 1. En el caso cuántico, por supuesto, como es unitaria, hay cierta ortonormalidad entre filas y columnas también. O sea, de alguna forma una matriz unitaria imita, de cierto modo, a una matriz biestocástica. Bueno. En el caso clásico, uno habla de los estados puros del sistema. Los estados puros serían, por ejemplo, esos tres subconjuntos, el conjunto de todos los enteros, o bien estoy en este estado, o en ese, o en este. Esos son los estados puros. Pero uno podría hablar de estados más generales, que es una combinación lineal con coeficientes no negativos y de suma 1 de los estados puros. Yo digo, en mi estado del sistema, no sé exactamente dónde estoy, pero con probabilidad 20% estoy acá, 40, más vale que la suma me salga 100, 20, 50 y lo que falte, 30. ¿Está bien? Pero es importante que los coeficientes que pongo son no negativos. En otras palabras, si pienso en estos dedos que tengo acá, los estados puros son los extremos de estos tres vectores unitarios, vectores de tamaño 1 en un cierto espacio de Hilbert, pero los estados son el simplex que obtengo acá, nada más que eso. En el caso cuántico, los estados puros son nuevamente los vértices de un gráfico o los vértices de estos tres vectores, pero los estados ahora son los vectores de la esfera unidad, compleja además, en el espacio de Hilbert generado por los estados puros. O sea, la imagen que hay que tener antes era solamente esto, ahora es toda la esfera unidad, compleja además. Pero ese no es realmente el problema más serio. Estas son las diferencias más grandes. El resto se parece mucho. Voy a decir algo que, si hay algún físico me va a decir que tal vez esto no es cierto. La palabra Schrödinger no va a aparecer una sola vez, pero la palabra Heisenberg aparece
muchas veces. Heisenberg, que fue el primero en producir una teoría matemática consistente, que explicaba los resultados de espectroscopía que la gente había obtenido desde 1895 en adelante, inventó, entre otras cosas, matrices. O sea, Heisenberg no sabía la noción de matriz. Sabía ecuaciones diferenciales, por supuesto, pero no sabía eso. Fue Born quien le dijo: felicitaciones, has reinventado la noción de matriz. Eso es cierto. Bueno, en el caso cuántico, uno habla de amplitudes y a partir de ellas probabilidades. Esta es la interpretación de Born. Vamos a hablar de cosas que se van a llamar amplitudes, estos van a ser números complejos, y si uno quiere tener la probabilidad vinculada con esa amplitud, toma el módulo al cuadrado. Esto es la interpretación de Born. Y acá voy a definir un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta es el reemplazo de la matriz P de antes, la matriz de transición, que ahora es unitaria. Uno puede hablar de la amplitud de que el sistema evolucione de un cierto estado psi, este es mi estado inicial, al estado phi en n unidades de tiempo, está dada por este número complejo. El sistema evoluciona con la matriz U, son potencias de U, así como antes era potencias de n. Y esto es un postulado, que este número complejo, que tiene que tener módulo menor o igual que 1, porque tanto phi y psi son vectores de tamaño 1, esto es lo que se llama la amplitud. Si uno quiere la probabilidad, toma el módulo al cuadrado de este, y esta es la idea de Max Born. Creo que la historia esta es más o menos correcta, y si no, ya me van a decir. Esto, yo diría que si uno reemplaza unitario por ortogonal, se olvida de los números complejos y entra Euclides acá, Euclides reconoce perfectamente esto. Es el producto escalar de dos vectores, no sabrá las palabras, pero la idea, esto es pura geometría nada más. ¿Está bien? A veces digo, medio en chiste, que la mecánica cuántica no es nada más que geometría euclidiana. Voy a hablar de caminatas cuánticas, quiero hablar de recurrencia. Volvemos al principio de todo. Cuando yo hablé del modelo de Ehrenfest, uno necesitaba calcular la probabilidad de volver a un estado inicial por primera vez en n veces. Esos eran los números que yo quería sumar para poder hablar de la probabilidad de volver eventualmente. ¿Cierto? En principio tenemos los elementos a la vista, habrá que calcular ciertas amplitudes, cosa que ya sabemos hacer, ahí están las amplitudes. Esta es la probabilidad de ir, imaginemos que acá dice psi de nuevo, esta sería la amplitud de volver en n veces al estado psi. Pero esto es volver, no es volver por primera vez. Si yo tomase los módulos al cuadrado de estas cantidades y sumara, eso va a ser mucho más grande que 1. Lo mismo que pasaba en el caso clásico. Así que tenemos que hacer más o menos lo mismo de antes. Bueno, el fantasma de Heisenberg para mí es el siguiente. La idea básica, tal vez de Heisenberg, es que en cuántica, cuando uno se fija en el proceso de medición, está afectando lo que pasa. Cuando yo decía antes, volver por primera vez, Heisenberg está atrás mirando y diciendo, cuidado con lo que haces. Porque para ver que he vuelto por primera vez en 7 veces, tengo que estar seguro de que no he vuelto antes ni en 1, ni en 2, ni en 3, hasta 6. El haber estado mirando tal vez sea algo que deba tener en cuenta en la formulación de mi problema. Bueno, hay dos formas de sugerir un experimento. El experimento acá sería, queremos calcular la probabilidad de volver a un cierto estado, eventualmente. El primer paper, que yo sé por lo menos que propuso esto, habla de recurrencia. Lo que ellos hacen, es húngaro, estos son checos, lo que ellos hacen es evitar el problema de Heisenberg. No quiero entrar en detalles. Lo que
hacen que no sea necesario hacer monitoring. ¿Cómo se dice? Monitorear suena muy mal, ¿no? Observar con cuidado. Unos años después, con la cual yo he trabajado bastante después, hacemos lo mismo, pero la formulación nuestra es distinta a la de ellos. Acá, por así decir, tenemos en cuenta lo que dice Heisenberg. Son dos experimentos distintos, no es que uno esté bien y otro esté mal, pero los resultados pueden ser distintos porque las condiciones son distintas. Lo que encontramos muy sorprendente es que en este caso el tiempo esperado de retorno, el tiempo esperado era la suma de estos n por los f sub n, necesariamente, y a diferencia del caso clásico, tiene que ser un entero, no negativo por supuesto, o bien infinito. Este fenómeno es totalmente no clásico. En cualquier caso clásico uno puede tener valor esperado de retorno que sea 18.45. En el caso cuántico, esto decimos nosotros, que si uno hace el experimento de esta forma, no puede ser cierto. El resultado se demuestra matemáticamente, pero a mí siempre me preocupa si la matemática tiene algo que ver con la realidad. Posiblemente sí, posiblemente no, quién sabe. Nuestra demostración es topológica. Nosotros identificamos el tiempo esperado de regreso con winding number, como se dice, el número de vueltas que da una cierta curva alrededor del origen. La razón por la cual el tiempo esperado tiene que ser un entero o infinito es porque está identificado con una noción topológica y eso no tiene más remedio que ser o entero o infinito. Hay un grupo ahora en Paderborn que está haciendo ambos experimentos, uno teniendo en cuenta monitor, esa sería nuestra versión, y el otro no. Y esto es de una reunión de 2 semanas atrás. Ellos muestran, bueno, al pie de este póster están las referencias a estos papers. Están haciendo justamente analizar el proceso de medición, porque en una se hace de una forma, en otra se hace de otro modo. Si alguien sabe más Quantum Optics que yo, lo que no cuesta mucho, me puede explicar cuál es el experimento exactamente que están haciendo. Bueno, ahora yo quiero entrar un poquito más en detalles y tengamos en cuenta, quiero caer a las sorpresas. ¿Qué quiere decir? Estas son las iniciales de nuestro paper, Velázquez, Werner y Werner. Lo que yo quiero definir la cantidad A sub n como la amplitud de un primer retorno a phi en n etapas. Supongamos que uno está sentado muy lejos y no ve la diferencia entre este u con un wiggle arriba y el u sin el wiggle. Esto sería entonces u a la n directamente, y esta es la amplitud de regresar después de n etapas del estado inicial phi al estado inicial phi. Sería la cantidad que yo mencioné antes. ¿Está bien? Pero acá lo que estamos haciendo es la evolución normal, y esto es la proyección en el complemento ortogonal de este estado. Ahora viene algo sumamente básico, pero quiero decir con los dedos directamente. Las reglas de la cuántica básica dicen que la probabilidad de estar en este estado y estar al mismo tiempo en este estado, al mismo tiempo, está dada por ¿quién? Por el módulo al cuadrado del producto escalar de estos dos vectores. Si quiero estar seguro de que no he vuelto a no tengo más remedio que ponerlo en el complemento ortogonal. Esa es la razón por la cual aparece esto acá. Por n etapas, n-1, tengo que estar en el complemento ortogonal. Eso quiere decir no haber vuelto con probabilidad 1. Y la última etapa le permito que haga lo que quiera. Bien, esta es nuestra definición de esta amplitud. Y ahora definimos, y esto ahora se parece mucho al caso clásico, la probabilidad de retornar es la suma, esto reemplaza los f sub n de antes, y decimos que el par u phi es recurrente solamente si esto es 1, y el tiempo esperado es esta cantidad. No es nada obvio, pero yo digo que es cierto que si uno toma
un operador unitario cualquiera, en un espacio de Hilbert de la dimensión que uno quiera. Esta cantidad, recordemos que los A sub n fueron definidos hace un momento, este número que no parece poder ser cualquier cosa, tiene que ser un entero o más infinito. Y esto en el fondo es un teorema de geometría euclidiana. Ahora quiero mostrar algunas sorpresas vinculadas con estas propiedades de retorno. Este es un gráfico. Este gráfico no lo voy a poder explicar en detalle porque aparece en el medio de un paper o hacia el fin de un paper sumamente largo. Pero voy a hacer un intento. Este es el título del paper. Lo que acá se trata de indicar en este gráfico es lo siguiente. Hay dos curvas, hay un cierto parámetro abajo. El parámetro abajo es un ángulo, va de 0 a 2pi. Acá si yo supiera más cómo hacer estos gráficos bien, acá hubiera puesto 0 y acá hubiera puesto 2pi. ¿Está bien? Una de las curvas, digamos la curva azul, empiezo con la roja, más sencillo, es la probabilidad de eventualmente volver a este estado inicial. Al estado inicial, si lo pongo acá arriba, esto sería un spin apuntando hacia arriba, digamos ángulo 0. A medida que me voy moviendo, el estado inicial va a ir girando, pero digamos que está a esta altura. Eso corresponde a algún punto en esta curva, por acá más o menos. Calculo la probabilidad de eventualmente volver a este estado, cuando espero infinito tiempo. La otra curva es la siguiente. Considero un subespacio de dimensión 2. Todo esto es complejo, pero mis dedos son reales. Chiste muy malo. Es la probabilidad de saliendo de este estado, cualquier sea el ángulo inicial, vuelva no a este estado, sino a todo este subespacio, que es más grande. Cualquier humano normal espera que la curva azul esté siempre por encima de la curva roja. Sin embargo, no es cierto. Hay un rango de ángulos donde esto se da vuelta. Pese a que ha aumentado el espacio donde voy a llegar, nosotros sabemos desde la época de las cuevas que la probabilidad debería aumentar. Bueno, sin embargo, a veces no es cierto. Esta es una de las sorpresas, pero esta es muy difícil de explicar acá en las 3 horas que me quedan. Así que voy a hacer ahora, vamos a terminar rápido esto con álgebra lineal. Esto es algo que uno puede mostrar en una clase de primer año, de algún lado. La matriz de evolución va a ser esta matriz unitaria. Recordemos, ¿qué es un quantum walk? Es una matriz unitaria y algún estado inicial. Sí, yo voy a mostrar que este ejemplo ya va a llevar a algo raro. Bueno, esto suena medio sospechoso. Esta matriz no solamente es unitaria, es además una matriz estocástica, es biestocástica. Un poco raro esperar en una cosa tan simple como esta una sorpresa. Esperemos un poco. Eso es lo que dije ahí. Es unitaria, por lo tanto está vinculado a un quantum walk, pero oh sorpresa también es estocástica. Por lo tanto vinculado a esto. Así que en algún momento los voy a intentar engañar. ¿Cuál es el vector inicial que voy a tomar? Lo que antes yo llamaba phi. Estamos en dimensión 3. El vector inicial va a ser este. Lo normalizo adecuadamente. Es el vector que tiene componentes 0, 1 y menos 1. Ahí está la trampa. No la trampa, la diferencia del mundo clásico al mundo cuántico. Este estado es un estado cuántico, pero esto no es admitible como un estado clásico. No tiene sentido tomar combinación lineal con coeficientes negativos, como yo tomé acá. Pero la cuántica, no hay ningún problema. Yo antes necesitaba calcular la proyección sobre el complemento ortogonal, por eso necesito algunas proyecciones. Esto es totalmente elemental. La proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal de este vector es lo que yo antes llamaba Q. Uno se la cuenta, sale esto. El producto, recuerden, esto es lo que yo antes llamaba U-wiggle. Era primero la evolución, pero condicionada a que no haya vuelto.
Sale esto, y ahora podemos calcular la amplitud de retorno. Puede ser que algún día aprenda a manejar esto. La amplitud de retornar a este vector en 2 unidades de tiempo es esta. Estas son las reglas de Heisenberg. O sea, Heisenberg y esto perfectamente, y sale la cantidad, es negativa, o sea, es un número complejo, realmente tiene una fase que es pi. Y la probabilidad me da esto. Sin ninguna condición más. Ahora le voy a agregar una condición. Voy a ser más restrictivo. Voy a calcular la probabilidad de retornar a ese mismo vector en 2 unidades de tiempo, pero por primera vez. Bueno, las reglas que nosotros defendemos y que ojalá los experimentos confirmen, son estas. La primera evolución, esto es lo que yo llamaba antes U-wiggle, después la U, hago la cuenta y sale esto. Tomo el cuadrado y sale esto. Si recuerdan el número de antes, era 1/4 para la probabilidad, ahora es 9/16. He agregado una condición, eso hace clásicamente pensar que la probabilidad tiene que disminuir, y sin embargo es más grande que la probabilidad de retornar sin ninguna condición. Yo digo, nada por el estilo pasa en el mundo clásico. O sea, yo no tengo un ejemplo más elemental que este para mostrar acá. Y para terminar, esta es la última transparencia. Schur, que alguien lo debe reconocer de otro lado. Schur, igual junto con Frobenius, fueron los fundadores de la teoría de representación de grupos finitos, pero después muchas otras cosas. Es el mismo Schur, Isai Schur. La función de Schur, por definición, esto es un tema muy conocido en teoría de variable compleja, teoría de operadores, en muchos otros lados. Es por definición nada más que esto, la función generatriz de las amplitudes de primeros retornos. Aquí debería haber una coma, falta la coma. En otras palabras, tengo estas cantidades A sub n que definí como amplitudes de retorno por primera vez. Hago la suma de A sub n por z a la n. Esa es la función generatriz de Euler. Eso sucede que es la función de Schur. Esto es una cosa que hemos encontrado. Y lo que decimos es que la función de Schur es una herramienta muy útil para muchas cosas. Hoy en día hay mucho esfuerzo en clasificar quantum walks en distintas clases de homotopía. Y este paper que ha sido puesto en el arXiv hace muy poco tiempo muestra el uso de la función de Schur, y de algún modo a mí me parece, para terminar con una cosa que no está en esta transparencia, alguien debe conocer el libro de Feller, volumen 1 de Feller, Teoría de Probabilidades. Muy bien. Feller fue el maestro de mi maestro. En el libro de Feller aparece algo que se llama la ecuación de renuevo, renewal equation, que vincula 2 probabilidades. La probabilidad de volver a un estado en n etapas y la probabilidad de volver a ese estado por primera vez en n etapas. Una cierta relación. Sucede que esa relación vale exactamente igual, sin cambiar una sola línea, en el caso cuántico. Siempre que uno no ponga probabilidades, ponga amplitudes. O sea, la amplitud de volver a un estado en n etapas, que es lo que había definido Heisenberg ya hace mucho tiempo. Esta cantidad, esto llamémosle la amplitud, supongamos que esto es psi de nuevo. Esto es la amplitud de volver en n etapas, y por otro lado está la amplitud de volver por primera vez. Esto se demora porque tiene una página muy grande. Bueno, obviamente la magia, hay que ser Feynman para hacer esto bien. Bueno, o sea, 2 cantidades. Una es el A sub n y el otro son estas cantidades P sub n. A nivel de las amplitudes, exactamente la fórmula que tiene Feller en ese libro vale en el caso cuántico. Y ese es uno de los tantos usos de la función de Schur, y este es un buen momento para que yo pare. Gracias. Bueno, tiempo de preguntas. Miguel.
de tiempo. Hay una medición y hay una transparencia para encontrar el estado siguiente. Entonces hay una medición cada unidad de tiempo. Entonces en ese sentido el tiempo se está discretizando, por eso la participación no se discretiza, ¿sí? No, acá todo es discreto. En los ejemplos que yo estoy dando tienes razón, acá no es, pero cuando el primer trabajo de Aharonov, ¿no? Ahí sí, el espacio también está discretizado. Es un lápiz de dimensión 1 y tienes posiciones que van desde medio infinito más enteros, con un spin que puede estar hacia arriba o abajo con combinación. Se puede hacer, los resultados de esto, por ejemplo, de que el tiempo esperado es un entero, son independientes del espacio no discretizado o no. Okay. O sea, El tiempo sí lo estamos discretizando. Y si suponen en vez de que sea tiempo n en las mediciones, sino una variable continua estocástica, realmente Nunca hemos hecho nada, muy buena pregunta, no se lo respondo. Si hay algún análogo de esto, en particular alguna sorpresa, en el caso del tiempo continuo, no sé. Hay gente que ha trabajado hasta el fenómeno del seno, se decía, no sé, la pura verdad es que no se pero una muy buena pregunta. Pero que haya con el espacio no importa, el resultado es el tiempo sí está discretizado. Por eso aparece la función generatriz, porque dice, podrías tomar una tomada de clase o algo por el estilo de otro caso. No sé. Una cosa, déjame que diga algo más. Mucha gente dice, bueno, el valor esperado le sale un entero porque han discretizado el tiempo. Eso no es cierto. Porque en el caso clásico también hemos discretizado el tiempo, porque el valor esperado puede ser el valor real. Bueno, más preguntas. Bueno, si no, le agradecemos a Alberto por la charla.